Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bendiciones, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. En la sección que ya hemos iniciado, llamada la persecución, que tiene que ver con la persecución al cristianismo desde la antigüedad hasta la era neotestamentaria, hasta la iglesia del primer siglo, aún continuando con los reformadores y una persecución que continúa hasta el momento. Y cuando miramos de manera detallada y cuidadosa, no nos podemos negar o no podemos ocultar que esta persecución va a recrudecer más, va a ser mucho más hostil, mucho más agresiva, aunque inicialmente comenzará con una persecución ideológica por eliminar la Biblia, por eliminar el cristianismo o por someterlo o llevar al punto de que algunos cristianos se aparten completamente de las doctrinas bíblicas y la conviertan en una doctrina totalmente endeble, frágil, tolerante. Si este objetivo no lo logran cumplir, obviamente van a acudir o van a apelar a la fuerza, pero ellos están decididos a acabar con el cristianismo, porque el cristianismo les es una barrera que les impide de una manera radical destruir los principios, destruir el principio del matrimonio, destruir el principio del hogar, destruir el principio de identidad de hombre y mujer, destruir todos los principios divinos que han sido establecidos por Dios y que ellos odian y ellos quieren destruir. En este orden de ideas vamos a mirar una biografía que encaja perfectamente a lo que estamos viendo. Vamos a hablar de un mártir. Recuerda que un mártir es un testigo y recuerda que ese testigo lo vimos en la sección número 2 cuando la Biblia utilizaba que seréis mis testigos. Esto representaba que aún necesitaban o que probablemente hasta con su propia vida la tendrían que dar para ser testigos de Dios, de su palabra y de sus principios. Sin más preámbulo y para no perder más tiempo, vamos a hablar de Juan Hus. Juan Hus nace en el año de 1370 en Husenit, es una región de Bohemia que hoy en día forma parte de la República Checa. Él nació de una familia pobre, humilde, que vivía en el campo. Quedó huérfano de padre siendo aún muy pequeño. Fue criado gracias a los esfuerzos de su madre, ya que desde la infancia demostró tener él un fervor religioso, una inclinación espiritual. Él participó como monaguillo en la iglesia de Bohemia, cantaba en el coro y servía allí para los sacerdotes católicos que dirigían para ese entonces. En el año de 1389 se graduó con el título de bachiller en teología en una escuela privada allí en Bohemia. Decidió ir a Praga para continuar con sus estudios de teología. Terminó teología en la Universidad de Carolina. No tenía dinero para costearse los estudios, pero en el examen de acceso tuvo tan buenas calificaciones, tan excelente, que los profesores de la universidad buscaron los medios para que él pudiera estudiar mediante la caridad o las ofrendas de gente generosa. En el año de 1396 ya era maestro y continuó con sus estudios en teología, mientras también enseñaba filosofía. Juan Hus escribió una obra conocida como Eclesia, que traduce iglesia, en la que él manifestaba críticas frente al sistema católico romano de la época. Y qué particular que los mismos pecados, las mismas herejías, las mismas falsas interpretaciones y las mismas malas enseñanzas del catolicismo romano de aquella época no han cambiado para nada, continúan.
me pareció muy particular y muy llamativo que Juan Hus, Martín Lutero y Juan Wycliffe coincidieron en una particularidad. Entre más se sumergían en las doctrinas del catolicismo, más aumentaba su decepción. Ambos lucharon o protestaron contra la contaminación, contra las herejías, contra la mala interpretación bíblica y contra la gran contaminación que había allí en el interior. Juan Hus empieza a escribir sus panfletos, sus escritos y a predicar en contra de todas estas conductas. Para él, Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa y ni los cardenales. Estos escritos serían la semilla del inicio de una reforma. Me pareció particular y escuchaba de algún historiador que cuando Martín Lutero ingresa a una biblioteca y se encuentra con algunos escritos de Juan Hus, se conmovió y dijo: ¿cómo la Iglesia Católica quemó una eminencia como estas, una mente tan brillante? En el año de 1400, Hus fue ordenado sacerdote y en el año siguiente se convirtió en el decano de la Facultad de Arte y Filosofía. El rey de Bohemia, Wenceslao de Luxemburgo, le nombró predicador de la iglesia de San Miguel. Y el año de 1902, de la capilla de Belén, allí en Praga, donde solo utilizaba el checo para predicar. En el año de 1408, Juan Hus encabezó un movimiento que ha sido denominado por los historiadores, por el humanismo, por los sociólogos, por los teólogos, como una gran reforma, una gran mente brillante. Este hombre, basado en las ideas de John Wycliffe, otro teólogo que tradujo la Biblia en algunos idiomas para que el pueblo los pudiera entender. En la época de Juan Wycliffe, la Biblia solo estaba en griego y en latín, en latín, y las misas eran oradas o predicadas en latín, lo que no les permitía comprender a la gente de qué se les estaba hablando. Este reformador, Juan Hus, a los que lo siguieron recibieron el nombre de los husitas. Ellos fueron sus seguidores y ellos multiplicaron en aquellos momentos en la cristiandad todas las enseñanzas que este hombre había logrado extraer de las Sagradas Escrituras. Esto se había producido y recibió el nombre de Cisma de Occidente en el año de 1378 y en el año de 1418, que hacía que hubiera en ese entonces dos jefes en la cristiandad, uno en Roma y el otro en Aviñón. Hus criticaba duramente esta división, de igual manera como criticaba duramente la contaminación al interior del catolicismo. Para resumir de una manera más breve, vamos a mirar cómo terminó Juan Hus a causa de toda esta teología, de toda esta enseñanza y de todo este celo por predicar la verdad. El 6 de julio de 1415, Juan Hus, el teólogo y filósofo checo, fue quemado, fue condenado a la hoguera por la aprobación del emperador y del papa de turno. Había sido declarado un hereje. Quiero recordar que él fue el llamado a declarar o a retractarse en el concilio de Constanza en el año de 1414. Y este hombre no se retractó de sus principios. Este año se cumplen 600 años desde que aquellos hechos en la República Checa, el 6 de julio, en la fiesta nacional en honor a este religioso, que todavía es recordado y es conmemorado. Resumo de una manera breve diciéndote que la verdad bíblica,
La verdad por el celo y la santidad le costó a este hombre morir quemado vivo en una hoguera, públicamente, donde todo el mundo, a vista de todo el mundo, su cuerpo fue incinerado hasta quedar totalmente calcinado. Querido hermano, querido amigo, yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a morir por los principios bíblicos, por la verdad de Dios? Que Dios te bendiga y que Dios pueda seguir levantando hombres valientes que no tienen temor de predicar la verdad. Bendiciones.